Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Amén y amén. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Que servimos un Dios que todavía mueve montañas. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios en todas nuestras sedes. Gloria sea al Señor. Si estás aquí por primera vez, te quiero dar la gran bienvenida. Mi nombre es Gabriel Orellana y sirvo como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y has venido en un tiempo espectacular porque estamos en el medio de esta serie que hemos titulado Escépticos bienvenidos. Sabemos que hay personas en el mundo y también aquí cristianos que tenemos preguntas acerca de nuestra fe, y en esta serie estamos contestando a muchas de esas preguntas. Así que si tienen sus Biblias, las pueden abrir a Génesis capítulo 1. Va a salir en la pantalla. También quiero saludar a todas nuestras sedes que nos están viendo. Bienvenidos Redland, Huesqueno, Doral, Palmetto Bay, en nuestras sedes globales y en casa. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Génesis capítulo 1, también vamos a estar en Hebreos, pero la palabra de Dios dice así. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y Hebreos 1 dice lo siguiente, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de maneras a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La santa palabra de Dios, oremos en este momento. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, Señor, con gozo en nuestros corazones, Señor. Gozo porque podemos estar en una de nuestras sedes, en tu casa, o podemos estar viendo en casa, Señor. Pero te damos gracias por tu santa palabra, Señor, por la autoridad que hay en ella. Pero en ese momento, Señor, te pido que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, para tener un mejor conocimiento de quién tú eres a través de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada uno que está con nosotros el día de hoy. Te amamos y te queremos y oramos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Si estás en una de nuestras sedes, puedes tomar tu asiento. Si nos estás viendo en casa, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, familia, como muchos de ustedes saben, estamos en una temporada aquí de elecciones. Sí, me imagino que ya muchos de ustedes han recibido esos mensajes de texto que dice, vota por esa persona o vota por este candidato. O me imagino que han visto los comerciales en la televisión o en YouTube, o me imagino que lo han visto en las redes sociales, porque estamos siendo bombardeados por todos estos mensajes, ¿no es así? Y el otro día recibí un mensaje de texto que era como todos los otros y me estaba diciendo, vota por este candidato. Y realmente yo nunca leo todo el mensaje porque todo dice igual, pero este era interesante porque me estaba dando datos y recordándome de los valores en que este país fue fundado, de los valores muy especiales para los americanos, pero también estaba recordándonos de un documento muy importante, muy especial, y es la Constitución de los Estados Unidos. Así es, la Constitución de los Estados Unidos. Este es un documento muy importante donde los padres fundadores se reunieron en un cuarto y vinieron y pusieron todos sus anhelos, sus deseos, la dirección que ellos querían que este país se moviera. Y hermanos, ellos firmaron y ahí están todos los deseos de estos padres fundadores. Para después, en hoy día, también cuando los Estados Unidos tenga un día bueno,
o tenga tiempos difíciles, siempre podrán regresar a este documento y ver el corazón, ver los deseos de estos padres fundadores. Y hermanos, de la misma manera, una manera más grande, nosotros también como seguidores de Jesús tenemos un documento sumamente especial. Tenemos un libro donde tenemos las mismas palabras de Dios Todopoderoso. Es el libro más importante, el documento más importante de nuestras vidas, y es que la santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denme un fuerte aplauso. Le damos gracias a Dios por su santa palabra. Pero la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es: ¿cómo sabemos que en este libro realmente son las palabras de Dios? ¿Cómo sabemos que Él se comunicó de esta forma? ¿Y cómo podemos confiar que estas realmente son sus palabras? Pues hoy lo vamos a descubrir al estudiar Génesis capítulo 1, y tengo dos ideas grandes para nosotros el día de hoy, dos pensamientos. Así que si estás tomando notas en todas nuestras sedes, puedes anotar esto como tu primer punto. Dios se comunica claramente con nosotros a través de ¿qué? De su palabra. Déjame repetir eso el día de hoy. Dios se comunica claramente con nosotros a través de su palabra. Regresemos al pasaje el día de hoy. Génesis capítulo 1 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Dios los bendijo y les, ¿qué es esa próxima parte? Y les, diga más fuerte, y les dijo, Él habló, dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahora podemos tomar una pausa ahí, porque es interesante que inmediatamente después que Dios crea a su creación más íntima, más personal, que somos nosotros, la humanidad, Él no simplemente nos deja ahí, nos abandona en la oscuridad y dice, bueno, arréglense ustedes mismos. No, hermanos, ¿qué hace Dios? La palabra de Dios dice que Dios habla. Él habla con Adán y Eva. También dice en la palabra de Dios que Dios caminaba con Adán y Eva y ellos se comunicaban en el jardín. Él conversaba con ellos, Él tenía comunión con ellos. ¿Qué cosa más especial? Pero lo que necesitamos recordar el día de hoy es que el momento que ellos pecaron y se rebelaron contra Dios, esa comunión que ellos tenían, esa comunicación que ellos tenían, que podían hablar con Dios, fue quebrantada. Ya no había esa comunión y comunicación, ya no la tenían. Sin embargo, mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59, dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho, ¿qué es esa palabra? Han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Hermanos, esa comunión y esa comunicación que teníamos con Dios ya no la hay. Ahora la palabra dice que ahora hay separación. Y por eso esas son las malas noticias en este mundo, que Dios nos ama, pero somos pecadores y hay una separación entre Dios y el hombre. Pero ¿qué son las buenas nuevas de Cristo Jesús? Aunque la humanidad se rebeló y pecó contra Dios, nuestro Padre Celestial estaba determinado desde el principio para salvarnos y tener una relación con su pueblo. ¿Cuánto le dicen amén a eso en este día? Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué hace Dios, hermanos? ¿Qué hace? Él comienza a comunicarse con nosotros de dos maneras muy especiales. La primera manera, lo estudiamos la primera semana, que se llama una revelación general, que Él nos habla generalmente a través de su creación, del mar, de las montañas, de su creación. Él nos habla de esa manera. Pero también hay una revelación especial. Y es donde vemos que Dios comienza a hablarnos poco a poco, a comunicarse con su creación, con la humanidad, poco a poco. Sin embargo, escribe eso como literal A. Dios se comunicaba
progresivamente durante el Antiguo Testamento. Dios se comunicaba progresivamente durante el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 1. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de maneras. Ahora, nota que dice mucho tiempo, en muchas ocasiones. Porque lo que pasa es, aquí, déjame recordarte, que tenemos comunión con Dios, tenemos comunicación con Dios, pero Adán y Eva pecan y el pecado entra al mundo y ahora hay separación con Dios. Pero inmediatamente después que el hombre peca, Dios comienza a revelar y nos da una promesa de lo que Él va a hacer. Eventualmente Él va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Sin embargo, la próxima semana vamos a estudiar eso, así que regresa porque va a ser un momento muy especial. Pero Dios comienza a comunicarse con nosotros con palabra progresivamente, poco a poco a poco. Él comienza poco a poco a través de su palabra en la historia a revelar su plan redentor, su plan especial, su plan de salvación para la humanidad. Poco a poco, progresivamente, Él comienza a comunicarse con nosotros. La imagen que les puedo dar es, muchos de ustedes saben que yo me crié en el Ecuador, en la capital que es Quito, y vivía en un lugar que se llamaba Monte Serrín. Y Monte Serrín era un lugar que estaba prácticamente ahí elevado en las montañas, y mi escuela estaba un poquito más abajo en el valle. Y cada mañana cuando mi mamá nos manejaba a la escuela, siempre había neblina. Si saben qué es neblina, no podíamos ver enfrente de nosotros. Mi mamá, aunque era día, tenía que prender las luces para poder saber en qué dirección ir. Pero poco a poco, navegando en la neblina, podíamos ver, ya se nos aclaraba más, podíamos ver la dirección, los rótulos, las cosas. Poco a poco, progresivamente, sabíamos y veíamos nuestro destino final. Y hermanos, de una manera muy bella, muy similar, también así se comunicaba Dios con nosotros. Progresivamente en su palabra, Él nos comenzaba a enseñar más y más de su plan perfecto, y nos dio su revelación final, que es a través de Cristo Jesús. Esa es la revelación final, es Cristo Jesús. Él nos reveló su plan perfecto. Sin embargo, escribe eso como literal B, que Dios se comunicó completamente por medio de Cristo Jesús. Dios se comunicó completamente por medio de Cristo Jesús. Regresemos al pasaje. Mira lo que dice. ¿Están conmigo en el día de hoy? Sí, gloria sea el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de maneras, a los padres por los profetas, pero en estos últimos días, ¿qué dice? Nos ha hablado, ¿por qué? Por su Hijo. Él se ha comunicado y nos ha hablado por su Hijo. Hermanos, cuando Cristo vino, Él era la revelación completa de Dios para la humanidad. En otras palabras, no había nada más que decir. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? No había nada más que decir. Cristo es suficiente. Es por eso que Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 14. Lo dijo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, dígalo, y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. Cristo Jesús era la revelación y es la revelación final. Esto es tan importante saber y entender en este día. ¿Por qué? Porque, hermanos, la razón por que surgen las sectas y las enseñanzas heréticas es porque salen las personas con nuevas revelaciones. ¿Han escuchado eso? Hay otras iglesias y pastores que dicen: ay, es que tengo una nueva revelación. Por ejemplo, Joseph Smith en 1800 comenzó a decir que un ángel le dirigió a unas placas de oro con una nueva relación. Esa es la historia, y por los resultados salió los libros de los mormones. Una nueva revelación.
Así que lo que te quiero decir el día de hoy, por favor, escúchame. Si alguno de nuestros pastores sale a este mismo escenario y te comienza a decir y a predicar que tengo una nueva revelación, sal, corre. Te doy todo el derecho para que salgas corriendo a este lugar. ¿Por qué? Porque no necesitamos más revelación. Tenemos todo a través de la palabra de Dios. Aparte de lo que Cristo nos ha revelado a través de su palabra, no necesitamos nada más. Es por eso que el propósito de un pastor, de un predicador, es predicar ¿qué? La palabra santa de Dios. No necesitamos nada más, no podemos agregar nada ni sacar nada. Tenemos todo a través de la palabra de Dios. Así que la pregunta de hoy es, bueno, hermano, ok, Gabriel, entiendo que Dios se comunicó progresivamente con esta revelación especial y general y ahora tenemos toda la revelación final a través de Cristo Jesús, pero la pregunta el día de hoy que nos tenemos que hacer y muchos de nosotros nos hacemos es ¿cómo realmente podemos confiar que este libro es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que personas no han tomado este libro y han puesto lo que ellos quieren poner? Como los padres fundadores de este país, que esos fueron los deseos de ellos. ¿Cómo es que alguien no hizo eso? Bueno, escribe esto como tu segundo punto el día de hoy. Dios nos da evidencias que su palabra es verdadera y confiable. Déjame repetir, Dios nos da evidencias que su palabra es verdadera y confiable. Mira, que Dios quiere asegurarse que cuando tú leas su palabra, que puedas tener certeza que la palabra de Dios, que no solamente es la inerrante palabra de Dios, sino la palabra infalible de Dios. Que tú puedas tener certeza que lo que tú estás leyendo, esas son las palabras de Dios Todopoderoso. Y nos da evidencias para verlo. Sin embargo, escribe es como literal A. Nos da evidencias históricas. Tenemos evidencias históricas. Una de las grandes objeciones que tienen los escépticos de la Biblia es que comienzan a preguntar, bueno, ¿cómo sabemos que la Biblia nadie la ha alterado o nadie la ha cambiado? ¿Cómo sabemos que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Y tal vez nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, tal vez alguien en nuestros trabajos, en tu trabajo, en tu vecindario, un familiar tuyo te ha dicho, bueno, hermano, ¿cómo sabes que esa Biblia que tú lees, que es correcta? ¿Cómo sabes que esa Biblia que tú lees, que nadie la alteró y te está manipulando? ¿Cómo exactamente lo podemos saber? Bueno, lo podemos saber porque en la sociedad basamos la autenticidad y la exactitud de los libros y las obras en el número de los primeros manuscritos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que las personas lo que ven como auténtico es cuando ven cuántos manuscritos hay allá afuera. En ese momento les voy a dar un poquito de información, así que por favor quédense conmigo en este día para que puedan captar lo que les estoy diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay obras clásicas que en el día de hoy estudiamos no en la iglesia, pero en lugares seculares, en la escuela, en la secundaria, en las universidades. Tenemos obras clásicas que estudiamos, como cuáles son: César, Guerra de las Galias, tenemos 10 manuscritos. Libros de Platón, ¿ha escuchado en eso? Tenemos 7 manuscritos. Tácito, Anales de la Historia, tenemos 20 manuscritos. Homero, Ilíada, tenemos 643 manuscritos. Y lo que es importante entender es que nadie discute que estos libros que leemos el día de hoy que han sido modificados. Nadie discute que esas lecturas, todos esos libros que leemos en la escuela, que nuestros hijos en las universidades, nadie discute que esos libros fueron modificados. Nadie lo hace. Sin embargo, mira lo que tenemos al respecto del Nuevo Testamento. Escuchen esto. Tenemos manuscritos griegos, más de 5,800. Manuscritos que no son griegos, que son latinos o armenios o etcétera. Tenemos más de 18,000 manuscritos. Total,
casi 24,000, con una precisión del 99.5%. Espero que eso te dé gozo y paz, que las lecturas, que todos estos libros que leemos en el mundo, hay un dicho que dicen que si ponen todas esas lecturas, mide como 4 pies, pero si ponen todos los manuscritos que tenemos acerca de la palabra de Dios, es como llega hasta 1 milla al cielo. Tenemos más que suficiente evidencia para saber y entender que esto realmente es la palabra de Dios y que podemos confiar en ella. Esto es algo increíble. Entonces muchos de ustedes me dicen, ok, Gabriel, ¿cuál es el punto? Mi punto es que Dios te está dando seguridad que las palabras dentro de su Biblia no han sido alteradas. Las palabras fueron escritas. Esto es tan hermoso entender que tú puedes tener confianza que esto es realmente la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda evidencia que tenemos? Escribe esto como literal B. Tenemos evidencias internas consistentes. Tenemos evidencias internas consistentes. Bueno, te voy a dar algunos datos, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, realmente no es solo un libro. Sin embargo, son 66 libros. Sabemos que hay 39 en el Antiguo Testamento y hay 27 en el Nuevo Testamento. Y estos 66 libros fueron escritos por más de 40 autores diferentes de todos los ámbitos de la vida. Los autores fueron pastores, agricultores, fabricantes de tiendas, médicos, pescadores, sacerdotes, profetas, reyes, y lo escribieron a través de más de 1500 años. Y eso es lo sorprendente, que la historia de redención y salvación de Dios es perfecta a través de estos 1500 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay contradicciones. Están perfectamente sincronizados entre ellos mismos. Esto es algo hermoso entender. Hay muchos libros que leemos allá afuera, cuando tú lo lees, esto no es cierto, hay cosas falsas aquí, hay cosas que se contradicen uno al otro, pero cuando leemos la palabra de Dios, todo está perfectamente sincronizado y está apuntando a una sola cosa, es a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cómo puede ser que hay tantas de estas referencias cruzadas sin contradicciones? Porque, hermanos, aunque hay 40 autores, nosotros sabemos que hay solo un autor, ¿no es así? El único autor es Dios Padre Celestial. Sin embargo, tanto dice aquí, así dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, no alguna, no pocas de ellas, algunas de las palabras, toda escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada es la palabra griega que dice theopneustos, que dice sopló, Dios inspiró estas palabras para que estos 40 autores escribieran cada palabra, cada tilde, cada coma, cada punto. Es porque Dios lo quería ahí. Eso me fascina, mi hermano, que esto es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos y podemos confiar en ella. Tenemos más evidencia que estos manuscritos que tienen en el mundo. Qué especial es poder entender y aprender esto en este día. Pero ¿cuál es otra evidencia que tenemos? Escribe esto como tu tercera, como literal C. Tenemos evidencias proféticas. Y para ser sincero, esta es una de mis evidencias favoritas. Tenemos evidencias proféticas. Mira lo que dice 2 de Pedro, dice capítulo 1, versículo 16. Miren, este es un pasaje largo, pero por favor léelo conmigo ahí calladito en tu corazón. Dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la vine no
da nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Versículo 17. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Escucha esto. Este es mi Hijo amado, en que me he complacido. Versículo 18 dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Voy a poner pausa ahí un momento. Muchas personas piensan cuando leen que cuando Cristo Jesús se bautizó, que esa voz que escuchamos de Dios es porque alguien lo escribió. No, habían testigos que escucharon la voz de Dios. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Versículo 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Versículo 20 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Démosle un fuerte aplauso a Dios en este día. Doy gracias a Dios por su palabra. No se contradice. Y esto fue una escena tan especial cuando Cristo vino al mundo y antes de comenzar su ministerio se bautizó. Y ahí vemos a la Trinidad. Ahí vemos a Cristo, el Hijo de Dios. Vemos que el Espíritu Santo baja como una ave y también escuchamos la voz de Dios. Y aquí dicen que escuchan físicamente, todos los que estaban ahí escucharon la voz de Dios. Esta es una evidencia profética que tenemos, diciendo que a pesar que eran testigos oculares de la majestuosidad de Cristo en el bautismo de Jesús, escucharon la voz del Padre. Ellos dijeron que tenían algo más seguro, y esas son las profecías en la palabra de Dios. La profecía es una de las cosas principales que diferencia al Dios verdadero y de otros dioses falsos. Eso es lo que es la diferencia entre la palabra de Dios y otros libros religiosos que hay por ahí. No hay absolutamente ningún énfasis en la profecía predictiva en el Corán o en estos otros libros de los hindúes. No hay otra profecía que se hace realidad. Pero ¿cuál es la profecía que se hace en realidad? Y muchas de esas profecías, hermanos, todos se encuentran en la palabra de Dios. Todas están aquí en la palabra de Dios. Por otro lado, la Biblia es todo profecía. Algunos estiman que 27% de la Biblia es predictiva. Y esto significa que más de un cuarto de la Biblia es profética. A mí me encanta eso. Lo que significa esto es que estaríamos más seguros de que Jesús es el Mesías leyendo sus profecías que estando físicamente con Él. ¿Sí escucharon eso? Déjame repetir eso. Estaríamos más seguros de que Jesús es el Mesías leyendo sus profecías más que estar físicamente con Él. A mí me encanta eso el día de hoy. Tenemos todas estas pruebas, todas estas evidencias que podemos saber y confiar que esta es, sin embargo, la palabra santa de Dios. Tenemos evidencias históricas, tenemos evidencias internas consistentes que no se contradice, tenemos evidencias proféticas, pero también escribe esto como tu último punto el día de hoy. La evidencia que vemos es que tiene el poder de cambiar vidas. Tienen el poder que cambiar vidas. Esto es algo para mí que significa mucho para mi vida. Por algo acerca de la palabra de Dios, por sí mismo tiene el poder para cambiar vidas. De hecho, de una forma que te tiene a llegar a lo más profundo de nuestro ser. Mira lo que dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La última evidencia, hermanos, que esta palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas. La palabra de Dios tiene una manera de animarnos, de guiarnos, de convencernos y darnos sabiduría. Y es por eso que quiero animarte el día de hoy, que atesores la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos muchas Biblias en nuestras casas. Tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos, en nuestros iPads. Pero no nos sirve nada de bien si nuestras Biblias están ahí en nuestras cómodas o donde quiera en nuestras casas y están llenas de polvo. Te quiero invitar y animar el día de hoy que atesores la palabra de Dios. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú abres la santa palabra, es como si Dios te estaría hablando claramente como te estoy hablando en este día. Debemos, como el pueblo de Dios, atesorar la palabra de Dios. Esto me recuerda a un pueblo, Kimbal, en Indonesia, donde un grupo de personas, ellos fueron salvos porque escucharon el evangelio, escucharon las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero no todo el evangelio estuvo traducido en su idioma hasta que hace pocos años atrás ellos finalmente recibieron toda la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, por favor, miren este video. Nani tot siwa nun ngi yang opsi nun di alkitab do wapti ambusun ben nun di uda ay to te mi yung di yula rob ni sin nun di uda ay pa nun nyang tanga to ba sigane sonimi na imiyong di yubu gimya libura ay memero ba ange nun di sari do bepti wenena nun di mabo mok ma wax def si pa tinun mal ko yubu ko sumak do ko wenena nun di yubura ay ne ne sal ba epto Dinu di mabak sipa, siktina sikteling sik mabak anege, ombata balam sikba, sigap nunap nason imasak winggap sembia sikba pengingang.
Denle un fuerte aplauso, eso sí. Gloria sea al Señor. ¿Vieron el gozo? Las lágrimas. Como ellos saltaron por gozo porque por fin llegó el día que la santa palabra de Dios llegó no solamente a su pueblo, pero en su idioma. Y hermanos, vivimos en un tiempo y estamos aquí, donde quiera que tú estás escuchando este mensaje, tenemos acceso a la palabra de Dios. Lo puedes tener en tu iPad, lo puedes tener en una aplicación en tu teléfono, tal vez tienes el libro enfrente de ti, pero tenemos acceso a la santa palabra de Dios. Y muchas de las personas que me vienen a mí me dicen, pastor, ¿sabes qué? Yo no he escuchado la voz de Dios, me siento que Dios no está cerca, no puedo sentir su presencia, no escucho la palabra de Dios. Yo siempre les contesto de esta manera, hermano, es probablemente porque tu Biblia está cerrada. Si no escuchamos la voz de Dios es porque nuestras Biblias están cerradas. Lo que te quiero animar el día de hoy es que tú tienes la santa palabra de Dios en tus manos. Y si no tienes una palabra física, nosotros queremos darte una en este día, en nuestras sedes. Queremos ponerte una copia de la palabra de Dios en tus manos antes de irte el día de hoy. Pero hermanos, quiero darnos un reto como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, porque yo sé que muchas veces nos distraemos y muchas veces no tenemos el deseo en nuestros corazones para leer porque estamos distraídos por las cosas del mundo. Pero como iglesia quiero darte un reto, y este es el reto, es muy simple. Por 15 días vamos a leer la palabra de Dios por 15 minutos. 15 días por 15 minutos. Y puedes escanear el código QR que va a salir en la pantalla detrás de mí, y eso te va a dar más recursos para poder estudiar la palabra de Dios. Por 15 días quiero que nosotros estudiemos la palabra de Dios solamente por 15 minutos. No te estoy pidiendo por una hora, por horas, solo 15 minutos. Y te prometo que esto va a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida. La palabra de Dios es una espada de doble filo que quiere cambiar tu vida. Que cuando tú no tienes deseo para hacer nada, o si estás triste, o si estás con iras, que puedes regresar a la palabra de Dios y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no te sientes que nadie en este mundo te ama, tú puedes abrir la palabra de Dios y ver tal y cual como te ama Dios a ti, mi hermano, mi hermana. 15 días, 15 minutos, vamos a leer la palabra de Dios juntos. Y yo sé que esto va a cambiar y bendecir tu vida. Pero tal vez estás aquí el día de hoy en una de nuestras sedes, y esta es la primera vez que escuchas de un padre que te ama, que te quiere, que quiere una relación contigo. Déjame decirte que tu primer paso es reconociendo que tú eres pecador y que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Ahí donde estás en este momento, confésalo como Señor y Salvador de tu vida. Acéptalo, pídele perdón por tus pecados y que remueva tu corazón de piedra y que te dé uno de carne para Él. Pero hermano, si estás aquí el día de hoy, ya eres hijo o hija de Dios, quiero animarte a que entiendas que Dios nos habla hoy claramente. ¿Y cómo lo hace? A través de su santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oremos en este momento. Padre celestial, Señor, venimos ante ti, Señor, y te damos gracias, Señor, que podemos estar reunidos debajo de la autoridad, no, Señor, de Christ Fellowship, no del estado de la Florida, no de nuestros países, Señor, pero debajo de la autoridad de tu santa palabra. Señor, te damos gracias que podemos leer tu palabra y ver tus deseos, tu voluntad. Podemos conocerte, Señor, ver tu corazón en tu palabra. Y te pido, Señor, que seamos una generación, que no seamos reconocidos porque tenemos tecnología, que no seamos reconocidos porque nos vestimos de una manera, Señor, pero que seamos una generación reconocidos, Señor, porque estamos y nos sometemos a tu santa palabra, Señor. Te damos gracias que tenemos la revelación ahí final de Cristo y que tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida que te agrade a ti. Te amamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, Señor.
Te pido, Señor, que tú nos sigas dando el deseo para conocerte más, y lo vamos a hacer usando tu palabra. Bendícenos, Señor, protégenos, y pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Bueno, mis hermanos, les amo, les quiero. Seamos una generación que estemos en la palabra de Dios. Acuérdense, 15 días, 15 minutos. Que Dios me los bendiga.